Dios les bendiga. Pues es un gusto saludarles nuevamente por este medio y pues vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Sabemos en los tiempos que estamos viviendo y el día de hoy vamos a mirar un tema muy importante que nos enseña la palabra del Señor. ¿Qué hacer con un decreto? ¿Qué hacer nosotros como hijos de Dios cuando se proclama un decreto, cuando se pone un edicto? La palabra de Dios nos enseña qué debemos de hacer nosotros. Bueno, pues bien, vamos a leer primeramente ahí en Romanos capítulo 13, versículo 1, el cual nos enseña que usted y yo debemos de someternos a nuestras autoridades, las cuales pues han puesto edictos, han puesto decretos en cuanto a todo esto de la pandemia. Muy bien, vamos a leer ahí la palabra del Señor. Dice en Romanos 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que la hay por Dios han sido establecidas. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, sabiendo, Señor, que tú conoces la situación, Padre, que vivimos cada uno de tus hijos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es la que nos guía, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Gracias te doy por las personas que se toman el tiempo, mi Dios, de escuchar a través, Señor, de este medio. Yo te ruego que seas tú bendiciendo sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, dice la palabra del Señor, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y pues primeramente voy a compartir el tema. Dice, ¿qué hacer con un decreto? ¿Qué debemos de hacer nosotros como hijos de Dios ante un decreto? La palabra de Dios nos enseña cómo se levantaron edictos, cómo se levantaban decretos, muchas veces en contra del pueblo de Dios. Y pues aquí, ¿verdad? Vamos a mirar como por ejemplo cuando se prohibió a Daniel que orara. A Daniel se le prohibió que orara a su Dios. Como también otro edicto, ¿verdad?, que viene en la palabra, cuando el Señor Jesucristo iba a nacer, dice la Biblia, que entonces se levantó un edicto por Augusto César para que todos fueran empadronados, que todos fueran a su ciudad. Y bueno, todos fueron e hicieron como se les dijo. Yo creo que los edictos, los decretos se han puesto pues para nuestro bien, como por ejemplo el cerrar las iglesias, que pues nos duele nuestro corazón, pero al fin y al cabo todo es para un bien de nosotros. Pues vamos a mirar primeramente qué es un decreto y qué debemos de hacer usted y yo. Un decreto, dice, es una resolución o decisión que toma una persona u organismo con autoridad para ello. Es decir, que la persona quien pone ese decreto, ese edicto, tiene autoridad para realizarlo. Entonces nosotros estamos viviendo en este tiempo que la autoridad se nos está diciendo, ponte el cubreboca, no saludes, todas estas cosas que usted ya sabe y ya conoce. Hay cosas que están en contra de la palabra de Dios también, como cuando se le prohibía a los discípulos hablar en el nombre de Jesús. Eso era una prohibición. Pero vamos a mirar en la palabra del Señor un edicto o un decreto que se hizo en el tiempo de Esther, en el tiempo del pueblo del Señor. Vamos a mirar aquí, este edicto, dice la Biblia, que fue puesto por el rey Asuero. La Biblia nos menciona y nos dice que este rey puso un edicto en contra del pueblo de Dios, en contra del pueblo judío. Él era el rey y dice la Biblia que había un hombre llamado Amán, el cual estaba en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué? Mire, vamos a mirar aquí en Esther capítulo 3, este hombre malo estaba en contra del pueblo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Por su propio orgullo, por su propia vanagloria que él deseaba, la pleitesía y todo esto. Ahí en Esther capítulo 3 dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey.
pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Dice así la palabra del Señor. Entonces Mardoqueo era un hombre el cual era judío, el cual sabía muy bien que no se tenía que arrodillar ante nadie, sino solamente ante la presencia de Dios. Entonces este hombre llamado Amán se enojó y dijo, bueno, ¿y por qué no se arrodilla? ¿Por qué no me rinde pleitesía? Y fue tanto su enojo que dice la palabra de Dios, dice, vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Entonces él vino ante el rey y le dijo en el versículo 8 del capítulo 3 de Esther, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces dice la palabra del Señor, el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agegeo, enemigo de los judíos. Entonces dice acá en el versículo 12, dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero del día 3 del mismo y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. Es decir, que se levantó un edicto. ¿Cuál era este edicto? Dice la palabra del Señor, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes de Udécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Era un edicto, era un decreto en contra del pueblo de Dios. Ahora los edictos que estamos escuchando, o ahora los decretos que estamos escuchando, no nos están prohibiendo leer la palabra de Dios, no nos están prohibiendo orar a nuestro Dios. Simple y sencillamente se nos está diciendo, tienes que cumplir las reglas sanitarias, el templo va a estar cerrado temporalmente. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer ante un decreto? Ahorita lo único que se nos está diciendo, bueno, las iglesias van a estar cerradas. Aquí el decreto era que se iba a destruir al pueblo de Dios. Yo creo que para nosotros es muy importante estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios es donde le adoramos, en la casa de Dios es donde usted y yo tenemos comunión unos con otros, en la casa de Dios es donde podemos sentir su hermosa presencia. Entonces, dice la palabra del Señor, y vamos a mirar, ¿qué hacemos los cristianos? ¿Qué debemos de hacer ante todo esto? Bueno, pues número 1, ya dijimos ahí en Romanos, sométase toda persona a la autoridad. Tenemos que obedecer la autoridad. Y claro, vamos a mirar qué fue lo que hizo Mardoqueo, qué fue lo que hizo Esther. Porque al final de cuentas, el estar la iglesia cerrada, pues sí se nos está privando de estar juntos en adoración. Se nos está privando de estar adorando juntos el nombre del Señor. Y pues bien, vamos a mirar primeramente qué hizo Mardoqueo. Mardoqueo era primo de Esther. Esther fue escogida como reina. Dice la Biblia que el rey Asuero hizo una gran fiesta, y que en esa gran fiesta dice que mandó llamar a su esposa no quiso venir, y entonces dice la Biblia que él la quitó de ser reina, la quitó del reino. Entonces dijo, bueno, pues como Vasti no me hace caso y Vasti no me quiere obedecer, pues voy a escoger otra persona, otra mujer que sea la reina. Y dice la Biblia que entonces el rey Asuero escogió a Esther, que era del pueblo judío. Dios siempre tiene planes en nuestras vidas, Dios siempre tiene planes en cada uno de nosotros. Esther fue escogida como reina. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía el edicto, Dios ya sabía el decreto, y tenía que haber alguien que intercediera, tenía que haber alguien que viniera delante del rey, y pues en este caso fue Esther. Dice la palabra del Señor, cuando Mardoqueo, dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos,
se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Dice la Biblia que cuando Mardoqueo supo del edicto, cuando Mardoqueo supo que Amán había planeado todo esto en contra de su pueblo, dice la palabra del Señor, que sintió un gran dolor. Yo creo que usted y yo debemos de sentir en este momento un gran dolor de no estar en la casa de Dios. Que usted y yo debemos de sentir un gran dolor de no estar todos juntos, de no poder saludarnos, de no poder estar, como dice su palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así dice la palabra, que a Dios le agrada que estemos juntos en armonía, que a Dios le agrada, como dice ahí en Hebreos 10, también 25, no dejar de congregarnos. Y yo creo que desde el momento en que no estamos siendo congregados, debe de haber un gran dolor en nuestro corazón, debe de haber un gran dolor de no poder estar en la casa de Dios. Porque vuelvo a repetir, aquí es donde le cantamos, donde le adoramos todos juntos. Tal vez usted en su casa puede adorarle, usted en su casa puede poner su música cristiana y adorar y levantar sus manos al cielo. Y también puede orar al Señor, apartar ese tiempo. Puede usted leer la palabra del Señor, porque ahorita tenemos más tiempo todavía de estar leyendo la palabra, tenemos tiempo de estar en oración. Pero el estar en la casa de Dios, donde se siente esa hermosa presencia, donde el Espíritu de Dios empieza a mover, yo creo que debe de haber ese dolor en nuestras vidas. Mardoqueo sintió ese dolor. Y dice la Biblia que inmediatamente fue con Esther, porque Esther era la que estaba ahí cerquita del rey. Esther era la esposa del rey. Y entonces dice la palabra del Señor que Mardoqueo vino y le dijo a Esther todo lo que estaba aconteciendo. Vino y le dijo el decreto que estaba promulgándose, que se estaba anunciando. Dice la palabra del Señor, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Es decir, tenían un gran dolor. Y vamos a mirar qué debemos de hacer usted y yo, que no podemos estar en la casa de Dios con esa libertad que deberíamos de tener. Pues yo creo lo primero es tener ese dolor, porque aún misma Esther, dice la palabra del Señor, vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo un gran dolor. Que sintamos en nuestra vida ese dolor de no poder estar juntos adorando a Dios. Que no se nos haga un hábito el no venir a la casa de Dios. Que no se nos haga algo tan ya monótono. Ay, no hay servicio. No, que haya ese dolor en nuestras vidas. Que no puedo mirar a mi hermano, que no puedo mirar a mi hermana, que no la puedo saludar, que no podemos disfrutar esa comunión hermosa que tenemos en la casa de Dios. Dice la palabra de Dios que entonces Mardoqueo fue con Esther y le dijo, tú estás ahí, tú estás cerquita, haz algo. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 13, Mardoqueo tenía una gran confianza en Dios. Él sabía que él era y conocía al rey de los judíos y tenía una gran confianza. Su confianza no estaba en Esther. Su confianza no estaba que porque Esther era la esposa del rey. No. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, el capítulo 4. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. No pienses que vas a escapar, le dijo Mardoqueo. Él tenía una gran confianza, no en Esther, sino tenía una confianza en que él sabía que Dios iba a liberar a su pueblo. Yo creo que usted y yo debemos de tener confianza en Dios, en que Dios va a mover, que Dios va a hacer algo a favor nuestro, para estar nuevamente juntos, para estar en la casa del Señor,
para adorarle, para bendecir su nombre, para sentir esa hermosa presencia. Hemos escuchado en este tiempo de mucha gente, dice, no, salúdeme, no me pasa nada. O no quieren traer el cubrebocas. Esas son cosas que nos está poniendo el gobierno, el cual nos está diciendo que usted y yo debemos de acatar. Porque muchas veces pensamos, no, sí, la sangre de Cristo nos cubre, Dios es quien nos guarda, Dios es quien nos protege, pero no debemos de ser negligentes a las órdenes que se nos están dando. ¿Cuántos pastores no han muerto? ¿Cuántos cristianos no han muerto? ¿Cuántos cristianos han sido contagiados? Porque este virus es real, no es un invento, no, es real y la gente se contagia. Entonces, usted y yo debemos de acatar la orden de nuestro gobierno, pero también debemos de hacer lo que hizo Mardoqueo, sentir ese dolor. Esther sintió ese dolor y Mardoqueo tenía la plena confianza en Dios, porque el pueblo iba a ser destruido. Dice la palabra del Señor que los jóvenes, los ancianos, los niños, las mujeres, ese era el edicto, el cual tenía que cumplirse. Pero Mardoqueo tenía una gran confianza en Dios. Yo creo que usted y yo, si hacemos lo que dice la palabra de Dios, yo creo que podemos tener esa confianza, que vamos a estar nuevamente en la casa de Dios, que los jóvenes van a regresar a las escuelas. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacen los hijos de Dios ante esta clase de decreto? Número 1, dijimos, obedecerlo. Número 2, tenemos que sentir un gran dolor en nuestras vidas. Un gran dolor, simple y sencillamente, por no estar en la casa de Dios. Número 3, dice la palabra del Señor, que entonces Esther dice que ayunó. Dice la palabra del Señor, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Díganle a Mardoqueo que proclame ayuno. Díganle a Mardoqueo que yo también voy a ayunar, que esta situación no es fácil, que este edicto no es lo mejor que hemos escuchado. ¿Cómo vamos a ser destruidos si somos el pueblo de Dios? Y yo creo que usted y yo tenemos que hacer igual. Dice su palabra, vayan, díganle a Mardoqueo. El pueblo, dice la palabra del Señor, que ayunó. Dice la Biblia que Mardoqueo ayunó, que el pueblo ayunó. Yo creo que es tiempo de ayuno, es tiempo de ayunar delante de Dios. Porque yo no creo que estemos tan conformes, que estemos tan felices de que no podamos estar en la casa de Dios, que nuestros hijos no están en esa normabilidad de estar en su escuela, de aprender como debe de ser. Y entonces usted y yo tenemos, como dijo un predicador, tenemos que pagar el precio, tenemos que ayunar y proclamar ayuno. ¿Para qué? Para que entonces este edicto de cerrar las iglesias se quite. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo vamos a estar contentos? ¿O cuánto tiempo vamos a decir, no estamos en la iglesia? No, debemos de tener ese dolor en nuestro corazón. Debemos de ayunar, dice la palabra de Dios. Y entonces dijo Esther, yo voy a ayunar. Y entonces dice, voy a presentarme delante del rey. Es decir, que Esther intercedió. Dice la palabra de Dios que entonces Esther vino delante del rey. Y se aconteció en el capítulo 5, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta
del aposento. Dice en el versículo 3, dijo el rey: ¿qué tienes, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Nuevamente en el versículo 6 le dice a Ester: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. Esther no solamente sintió dolor por la situación que estaba viviendo su pueblo. Esther no solamente sintió ese dolor, sino que dice la Biblia que ella lloró también, que ella ayunó. Y dice la palabra del Señor que entonces ella se armó de valor para ir delante del rey. Y yo creo que usted y yo nos podemos armar de valor y venir delante del rey. ¿Qué fue lo que hizo la reina? Simple y sencillamente intercedió por su pueblo. Yo creo que usted y yo podemos interceder primeramente por la iglesia. Podemos interceder por los médicos, podemos interceder por los enfermos. Pero dice la palabra de Dios que Esther fue una mujer valiente, porque ella se atrevió a interceder. Ella no se quedó, como decimos, con los brazos cruzados. No hay culto, gloria a Dios, hasta gloria a Dios. No debemos de quedarnos así, sino como dice la palabra del Señor en el Salmo 42. Dice la palabra del Señor en este hermoso salmo, que es el Salmo 42. Mi alma tiene sed, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de estar en su casa, de adorarle, de bendecirle, de que usted y yo tenemos el poder de ayunar, que usted y yo tenemos el poder de la oración, que usted y yo tenemos el poder de interceder delante de nuestro Rey. No se trata de ir con la autoridad y decirle: oye, señor presidente, oiga, señor presidente, quite este edicto, abra las iglesias. No, porque usted y yo debemos de contribuir a que estos contagios no se propaguen más. Usted y yo debemos de contribuir a esto. A veces se nos hace tedioso. Yo pienso en esas personas que están trabajando, que Dios bendiga a esas personas, que todo el día tienen que traer el cubreboca, que muchas veces es molesto, que tal vez usted y yo no lo ponemos simple y sencillamente para ir a la tienda, porque es regla, pero no porque en verdad queramos cuidarnos, porque muchos ni siquiera creemos o muchos no creen en esto. Sabemos que tenemos la protección de Dios, sabemos que la sangre de Cristo es la que nos cubre. Pero no por eso vamos a ser negligentes, no por eso vamos a decir: no, pues vamos a saludarnos, nadie va a traer cubreboca, vamos a llenar la iglesia. No, tenemos nosotros que hacer lo que hizo Mardoqueo y que hizo Esther. Primeramente, sentir ese dolor, sentir el dolor de que no estamos en la casa de Dios. Que nuestra alma anhela estar en la casa de Dios. Estamos en un mundo digital, estamos en un mundo de redes sociales, de todo esto que usted y yo estamos viviendo. Y que aún ahí nosotros podemos proclamar la salvación en Cristo Jesús. Usted y yo podemos usar todos estos medios para seguir proclamando al Señor Jesucristo. Pero el estar en la casa de Dios, el disfrutar, como dice su palabra, en estar en armonía, en adorar su nombre, eso es algo muy diferente. El venir y postrarnos en el altar, el venir delante de su presencia, el tener esa comunión unos con otros, el cantarle, como dice la palabra de Dios, como está establecido con los grupos de alabanza. Eso es algo maravilloso, cuando el grupo de alabanza se ha preparado algo hermoso para adorar a nuestro Dios, porque ellos son los encargados de que usted y yo adoremos a Dios, porque está establecido en su palabra. Los levitas eran los encargados de todo esto. En el Antiguo Testamento habla de los músicos, habla de los cantores, habla de las panderistas. Y esto es algo hermoso, esto es algo que solamente podemos disfrutar en la casa de Dios, el cantarle, el bendecir su nombre. No podemos estar conformes
Tenemos que obedecer los edictos, tenemos que obedecer los decretos. El gimnasio debe de estar cerrado, las cantinas deben de estar cerradas, las iglesias deben de estar cerradas. Sí, podemos obedecer y debemos de obedecer. Pero aquí el punto es que usted y yo debemos de estar orando, intercediendo, sintiendo ese dolor, porque no estamos en la casa de Dios. Y dice la Biblia que entonces Dios le dio respuesta al pueblo. Fue Dios quien los libró. Fue Dios, dice su palabra, que entonces los judíos salieron victoriosos ante el pueblo que estaba en contra de ellos. Fue Dios quien les dio la victoria. Y yo creo que Dios nos va a dar la victoria para estar nuevamente en su casa, para que los jóvenes estén nuevamente en su escuela, los niños estén en su escuela. Pero usted y yo necesitamos orar, usted y yo necesitamos interceder para que todo esto vuelva como estamos orando a la normalidad. Pero necesitamos nosotros hacer como hizo Esther y Mardoqueo. Necesitamos sentir un gran dolor, necesitamos ayunar y necesitamos interceder. ¿Cuántos doctores no han muerto? ¿Cuántos jóvenes están sufriendo en cuanto a sus estudios? ¿Cuántas personas no han sentido el dolor de haber perdido a ese ser querido? ¿Cuánta gente no tiene miedo de ni siquiera poder salir a las cosas esenciales? ¿Cuánta gente no tiene miedo? Gloria a Dios que en algunos lugares se está normalizando todo esto. Gloria a Dios. Pero aún hay lugares donde no se está normalizando. Yo creo que usted y yo, como hijos de Dios, podemos orar, podemos interceder y sobre todo podemos ayunar. Yo le invito en este momento que usted interceda, que usted se proponga el ayunar, que usted venga ante la presencia de Dios y dígale: Señor, yo quiero estar en tu casa con esa libertad, Padre. Señor, yo quiero estar delante de ti con todos mis demás hermanos. Señor, no importa la iglesia donde usted se esté congregando, porque ahí usted escucha la palabra de Dios, porque ahí usted siente la presencia de Dios. Yo le invito a que usted ore, que usted ayune y que usted haga lo mismo que Mardoqueo y haga lo mismo que Esther. Ellos no se quedaron así nada más, sino que lloraron delante de Dios. Yo creo que podemos llorar y decirle: Señor, ten misericordia, Padre. Queremos estar todos juntos en tu presencia, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos sentir esa hermosa presencia que tú haces mover en medio de la alabanza, porque así dice su palabra, que Dios está en medio del pueblo que le alaba. Qué hermoso es estar todos juntos. Yo le invito a que usted ore, a que usted ayune, a que usted sienta ese dolor y que todos juntos oremos y que todos juntos intercedamos delante de nuestro Rey. Gracias, Señor, gracias, Padre. Dios le bendiga y pues vamos a estar transmitiendo estos mensajes a través de estas plataformas, y que Dios nos siga bendiciendo, que Dios siga teniendo misericordia de nosotros y que pronto